Cuando propuse esta conferencia a María José, a nuestra presidenta, pensé en no repetirme mucho, porque este año 22 obviamente va a ser dedicado el centenario a la efeméride del concurso de Cantejondo, que se celebra el día 13 y 14 de junio de 1922 en la Plaza de los Aljibes. Y entre otras cosas porque yo llevaba trabajando ya cerca de 10 años en la investigación de este hecho en concreto. Sabía que yo iba a participar en muchas sesiones y entonces no me gusta repetir una conferencia y otra conferencia y otra conferencia. Y entonces fui como sacando diferentes subproductos, por decirlo de alguna manera, de una historia que es densísima e interesantísima. En este caso me he ido por la recepción. Me he ido por la recepción de la idea, del proyecto, de la realización del concurso de Cantejondo y en su sección de la parte humorística. Porque todos creemos que cuando se celebra un centenario, como en este caso, pues que todo fue muy bien, que todo fue muy fácil, que dijeron vamos a hacer esto y se hizo, ¿no? Y ahora, pues 100 años después, nosotros lo celebramos. Pues no. Pasó exactamente igual que ahora. Uno cuando empieza a producir algo no tiene nada más que inconvenientes, problemas, tropezones, envidias, etcétera, 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 que hacen que las cosas se dificulten mucho, pero al final se consigan llevar para adelante. Y ese es el caso del concurso de Cantejondo. Y en ese espacio, pues obviamente, el sentido del humor satírico, irónico, permítanme, con mala leche a veces, pues también aflora. Entonces, eso es precisamente lo que yo quiero destacar en esta conferencia. Contaremos también alguna anécdota, pero también es verdad que si antes no cuento un poco de qué va el concurso de Cantejondo, andamos completamente perdidos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las vicisitudes del concurso de Cantejondo y después entraremos en tarea de esta cuestión de esos artículos humorísticos o de esas referencias humorísticas que van sucediendo al paso del tiempo. Habría que empezar con este punto, que es la prehistoria del concurso. El concurso es una idea que emana de una manera conjunta y por deseo de todos los que participan en la comisión organizadora de forma anónima, aunque todos tienen nombre y apellidos, ¿no? No son muchos, son poquitos. Pero la verdad es que todo parte también de un momento anterior. El flamenco, el Cantejondo, por supuesto, es muy anterior a 1922. La situación es que para los que van a organizar el concurso, a lo largo del tiempo se ha ido desprestigiando el flamenco y sobre todo se ha ido mistificando, ha ido perdiendo su esencia y su punto vernáculo, su punto propio, popular y auténtico de la manifestación artística. Con lo cual, en realidad lo que vamos a ver es que en el año 22 se produce uno de los ataques de puristas, que suceden de tanto en tanto en el flamenco. Cuando apareció Camarón y Enrique Morente, hubo otro ataque directo de que eso no era el flamenco, eso no era el Cantejondo, ¿no? Pues este es un momento así. Se da por hecho que el flamenco, en su momento más álgido, estaba en los años 1830 y que lo que ahora se estaba oyendo no tenía nada que ver con lo que era el flamenco y el Cantejondo real. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, nos vienen una serie de viajeros. En 1845 nos visita Mikhail Glinka, que es el de la derecha. Mikhail Glinka hace una visita bastante larga por toda España, incluso en 2 ocasiones visita España, y viene a Granada. Y aquí se tropieza con un guitarrista, que es Francisco Rodríguez, el murciano. Este hombre es un guitarrista flamenco y sobre todo es el inventor de un toque, que son las rondeñas. Pero no son las rondeñas que nosotros entendemos ahora como las malagueñas, granadinas, rondeñas, etcétera, que eso es como una copla derivada y una modernización del flamenco, sino una rondeña que era un toque que se utilizaba para rondar, para pelar la pava, en una palabra, ¿no? Y él contrató al murciano para que todas las tardes subiera hasta donde tenía el domicilio, que era por Torres Bermejas, para anotar
lo que tocaba el murciano y transcribirlo para piano. Glinka finalmente vuelve a Rusia y es el músico, el compositor que lidera el grupo de los 5, en el que, entre otros, está presente Balakirev, y Balakirev va a heredar esa presencia española a través de las transcripciones de Mikhail Glinka. Va a llegar hasta Rimski-Kórsakov y por Rimski-Kórsakov va a llegar hasta Stravinsky. Esa misma línea, y por eso hay cierta españolidad en muchas de las composiciones de estos autores. En 1846, un año después, nos visita Alejandro Dumas. Y Alejandro Dumas, que deja un librito que se llama 6 días en Granada, nos cuenta que lo primero que quieren hacer es ver un espectáculo de flamenco. Lo contratan en la Posada de Siete Suelos y cuando lo ven acaban horrorizados. Igual que este se enamora del flamenco, ellos acaban horrorizados. Lo ven como algo, un baile incestuoso, procaz. Es decir, no siempre hubo esa visión positiva del flamenco, por muy autóctono que fuera, por muy antiguo que fuera y por muy puro que fuera. Ahí es donde nos vamos a dirimir a lo largo de toda esta historia del concurso de Cantejondo. En 1889, que es la Exposición Universal de París en la que se erige la Torre Eiffel, España lleva precisamente como espectáculo fundamental los cuadros flamencos. Entre ellos va un grupo de Granada, que es el grupo del Capitán Amaya. Eso produce una convulsión en los gustos parisinos y de todos los países que llegan hasta la Exposición Universal, y los gitanos que han ido para allá se dan cuenta que si empiezan a exagerar los hipíos, los yayay, y si empiezan a exagerar los bailes y hacen contorsiones prácticamente imposibles, lo que hacen es que le aplauden más y los contratan más y ganan más dinero. Ese es uno de los comienzos y de los orígenes de esa desviación del flamenco puro que se había conservado hasta mitad, quizás hasta el segundo tercio del siglo XIX. Eso es lo que ha llevado a España. En 1889, 1898 es la pérdida de las colonias. Y todo el movimiento regeneracionista va a echar culpa a esa forma de pensar antigua española, de fomentar esos valores que no son ni mucho menos europeos y que para ellos son incivilizados, se los echa la culpa y va a ser una especie de estigma del que hay que huir. Y en esto va a crear una serie de personajes que van a representar ese antiflamenquismo o ese antitaurismo que ahora veremos, sobre todo en la persona de Eugenio Noel. Pero claro, aquello tuvo tanto éxito que cuando llega la Exposición Universal de 1900, que es esta que estamos viendo ahora mismo, pues España decide presentarse con un pabellón neohistórico, muy renacentista, presentar las mejores obras de Injure, todo maravilloso, pero en los bajos del pabellón hay un café concierto que es contratado por los franceses y es donde vuelven a llevar el flamenco. Es decir, esa presencia ya no se iba a perder de ninguna de las maneras. Hasta el punto pues que se hacen estas postales en 1900 en las que están pues todos los bailadores, bailadoras, cantadores, etcétera, e incluso los hermanos Lumière llegan a hacer una película muda de 36 segundos en los que se rescata a un grupo sevillano. Voy a poner porque afortunadamente se conserva la grabación. El que va a saltar ahora al tablao, unos dicen que es Jesús Sotero, otros dicen que es el Negro Meri, pero lo curioso es, como veis, hay cierta exageración. Y es maravilloso este personaje, las palmas con qué alegría las da, ¿no? Pues bien, llega incluso, como acabo de decir, pues a quedarse reflejado en el cine ese instante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que frente a esto, que para los españoles puristas era una auténtica barbaridad, pero la realidad es que esto influye en uno de los músicos más importantes del momento, que es Claude Debussy. Hasta el punto que Manuel de Falla, cuando viaja a París con la pretensión de estrenar La vida breve, conoce a Claude Debussy, queda maravillado por su obra e entiende perfectamente que Debussy, en gran parte de su obra, está latente las formas musicales españolas y, sobre todo, las flamencas que ha escuchado en
en la Exposición Universal. En París, Manuel de Falla, además, va a entrar en contacto con un artista que es Delage, que además tenía una gran colección de discos de música orientales, especialmente hindúes. Y eso también le va a influir en el pensamiento de Falla a la hora de pensar de dónde viene el flamenco y cómo ha evolucionado dentro de España, que junto con Pedrell van a mantener la idea de que hay un origen oriental, posiblemente hindú, que se traspasa a Bizancio, que de Bizancio con la liturgia mozárabe va a llegar a Toledo, que allí en la presencia musulmana va a ser reabsorbido y cuando llegan los gitanos lo hacen propio. Ese es más o menos el viaje geográfico e histórico que Manuel de Falla y Felipe Pedrell van a encardinar para lo que es el flamenco y el cante jondo, especialmente el cante jondo, porque además le va a considerar tanto Pedrell como él que tiene unas connotaciones litúrgicas, que esto es muy importante, porque es prácticamente música religiosa. Estamos ante un personaje como Manuel de Falla, que es tremendamente místico, que es muy religioso, y ve en el flamenco, pero en el cante jondo, que son unos cuantos palos, ve que hay algo mucho más profundo que el mero hecho de la copla y de la fiesta. El hecho es que en la persona de Debussy se centra una de las defensas fundamentales que ahora veremos en la carta que se le propone al ayuntamiento para que dé 12.000 pesetas para la celebración del concurso. Otra cosa importante, otra cuestión importante es ver cómo era el clima social que había en España y en Granada en el primer cuarto del siglo XX, porque es donde se va a desarrollar esta idea y también podemos comprender por qué hay cierta oposición y aparecen los antijondistas. Por una parte, España está enfrascada en la guerra de África, la guerra de Marruecos, que además en el año 21 había sido un año desastroso. La famosa batalla anual, que había sido un error estratégico brutal en el que al final, a través del informe Picasso, no solamente estaban implicados generales, sino que parece que incluso la propia monarquía va a realizarse. Mueren en batalla una cifra imprecisa todavía, que está entre 9.000 y 13.000 soldados españoles. Fijaros el desastre tan brutal. Esto va a costarle el gobierno a más de uno y además va a propiciar la llegada de la dictadura blanda, de la dictadura de 1923, entre otras cosas probablemente porque a Alfonso XIII le convenía callar todo lo que se estaba produciendo a través del informe Picasso y de esta manera se quedaba sepultado. Pero también estamos en una España pues, que en gran parte tiene una miseria tremenda. Estos son las urdes. Alfonso XIII, precisamente una semana después de terminar el concurso de cante jondo, visita la Urdes y es ese pozo de miseria que luego en el año 33 reflejará magníficamente Luis Buñuel en el famoso documental que realizó. En Granada las cosas tampoco es que fueran especialmente bollantes. Estamos en un momento en el que las azucareras ya empiezan a flaquear, ya empieza a haber una producción más escasa, de peor calidad y, sobre todo, hay un enfrentamiento social muy importante, como el que ocurre desde 1917 al 19, pero especialmente que es de 1919, en el que la población sale a la calle y fijaros cómo ocupa la Gran Vía, la calle Reyes. Son unas manifestaciones tumultuosas que duran varios días y que finalmente mueren 2 personas por la represión de esas manifestaciones. Esta es la Granada a la que llega Manuel de Falla. En 1919 esto es lo que ha ocurrido. Y a partir de aquí la influencia de estas manifestaciones llegará hasta Madrid y desde Madrid se comenzará a legislar para que no pueda producirse más el sistema del caciquismo en el que una sola familia pueda controlar prácticamente todos los poderes y especialmente el económico y máximo en el ayuntamiento que es de Granada, que es por donde parte todo. Al mismo tiempo, como contraste, Granada se está empezando a vender turísticamente. Ya digo que la industria azucarera ha empezado a decaer y se ve que en la cuestión turística, en la promoción, las plazas hoteleras, etcétera, pues que es una fórmula de ingresar dinero que es rentable y que hay que crear
dos cuestiones. Una, por una parte, infraestructura y por otra, hacer llamadas de las bellezas que tiene Granada para todos. Entonces empiezan a aparecer grandes reportajes en las principales revistas nacionales e incluso internacionales. Pero como contraste, tenemos este es el estado de la Alhambra por esa fecha. Modesto Cendolla había sido un arqueólogo importante, había rescatado gran parte de la Alcazaba, pero había dejado partes completas de los palacios sin restaurar y también destrozadas. Tiene que ser a través de un real decreto en el que se coja y se ponga coto a estos desmanes, y al final desembocará en la llegada en los años 20 también de Leopoldo Torres Balbas, que va a ser el salvador de la Alhambra como tal. Y esto sería el flamenco, el cante-jondo, en este caso canto, cante, baile y toque, ese punto ritual que hablaba Manuel de Falla. Este es un cuadro de José María López Mezquita que se llama El Velatorio, y estamos viendo que aquí hay una fiesta gitana en la que hay risas, pero también expresiones de la contorsión del dolor ante el cadáver de un niño muy pequeño. A esto es a lo que se refiere Manuel de Falla en gran medida cuando habla de que hay un rictus místico y un rictus religioso y profundo que va a ser el existencialismo. Incluso en las propias letras, ahora veremos un chiste en el que habla precisamente de que los temas del flamenco son temas casi siempre desagradables y van acompañados de la muerte, del presidio, de las penurias. Y luego, por otra parte, la mujer, el amor y sobre todo la madre. Esos son los temas totalmente existencialistas. Y en el año 21 vienen de Francia Marcel Hervier y rueda una película entre Granada y Sevilla que es El Dorado. El Dorado es un guión muy similar al de La vida breve de Manuel de Falla, pero lo interesante, aquí tengo un vídeo, lo interesante que tiene este vídeo es que, por una parte, este no es, El Dorado. Por una parte vamos a ver una zambra en su salsa, en el Sacromonte, y luego vamos a ver imágenes de la ciudad tal y conforme estaba en el año 21. Mejor que esto para comprender cuál era la estructura social es muy difícil. Es prácticamente un documental. Está introducido dentro de la historia de amores y desamores de la que se compone la historia. Ahí, por ejemplo, este momento es espectacular. Esto tiene mucho que ver con la mosca, con la reja, pero también está ese punto antropológico. Ahí hay ciertas contorsiones. ¿Por qué? Pues porque esas contorsiones están hechas precisamente para el visitante. Hasta ahí llega esa parte y esto es un poco la estructura. Un pintor extranjero se enamora a través de una postal de las bellezas de la ciudad y... un poquito más lejos. De las bellezas de la ciudad, y entonces decide venir a Granada a pintar y busca modelos. Aquí hay algunas escenas de efectos especiales para la época que me parecen realmente maravillosos. Lo vamos a ver. Fijaros, esta perspectiva, ¿veis? El paso de los tristes hasta desembocar en la salida del patio de la Sultana de Generalife. Para la época realmente es una auténtica experiencia. Y esta Sibila, que es la señora que hemos visto antes en el cartel, que es una gitana que baila en un tablao que es El Dorado. Ahí viene el nombre de la película. Y durante las noches y durante el día hace de modelo para artistas que vienen a Granada y se conocen, y entonces este hombre pues, va a hacer, pasea por toda la Alhambra con ella buscando las localizaciones para hacerle algún retrato. Aquí por el patio de la reja.
La imagen del reflejo, precioso también. Aquí ya se dispone a pintar, le ponen la silla, todo. La Alhambra estaba al servicio de los viajeros extranjeros. Y conoce a esta chica. Y Sibila se da cuenta de que esa chica es la hija mayor del que había sido su amante, que juntamente habían tenido un niño. Ese niño, que todavía es pequeño, se lo había quedado la madre, porque el padre no lo había reconocido, y lo cuidaba en la parte de atrás del tablao y estaba enfermo de tuberculosis. Entonces se da cuenta de que la hija mayor del padre de su hijo se encariña, se enamoran con el pintor y está persiguiéndolo para ver cómo se desarrolla toda esta historia, ¿no? Ahora, en breve, cuando terminen todos los paseos por la Alhambra, lo que hace es que saltan a la ciudad. Y en la ciudad es donde vamos a reconocer perfectamente la sociedad burguesa y la sociedad popular que hay en el instante. Ella, desesperada, va a intentar convencer al padre de su hijo de que ponga remedio, que él vive en este palacio, que es la subdelegación de gobierno. En aquel momento era el Palacio de las Miles, Rodríguez Acosta, y está en Antepecho, la Plaza de los Naranjos, va a salir ahora a la Gran Vía y va a intentar entrar en la casa para pedirle ayuda al padre para poder sanar al hijo, que es común, pero que el otro no lo reconoce. Y están como en una fiesta y, por supuesto, no la dejan pasar. Este es el interior. Esta escena me parece magnífica porque el palacio está vestido con el mobiliario de la época, las colecciones de porcelana oriental que tenían los Rodríguez Acosta, etc. Y desde el antepecho ella vislumbra que está ahí este hombre y la única forma que tiene de hacerse notar o hacerse ver es tirando una piedra, que menos más que está la cortina porque si no se hubiera cargado el Tibor, y hay un mensaje pidiéndole ese socorro. Como ese socorro no se produce, pues ella lo que va a hacer es jugar el papel de alcahueta y va a hacer que se unan más todavía la hija mayor de este hombre con el pintor. Y de hecho se escapan por la puerta de atrás y ahora fijaros el recorrido que hacen por una parte de la Granada que ya no existe. La Plaza del Naranjo, la Alcaicería, la Capilla Real y la Lonja. La vista de la ciudad de La Vega, desde el Carmen de los Rodríguez Acosta, prácticamente acabado por esa fecha. El Albaicín. Un Albaicín además muy desertificado, todavía sin los grandes cármenes. Las grandes extensiones vacías. Los creos corriendo a la vieja, ahora por ahí parecen unos perrillos, alrededor de todo el bullicio. Y esto es por la puerta del Elvira. Lo que ahora la puerta de Elvira está expedita, pues todos esos grandes arcos que tiene contrafuerte eran comercios.
Y este es el momento en el que ha conseguido emparejar a los dos y consigue convencerlos de que se lleven a su hijo a la sierra para que sane. Ella sabe que es la última vez que va a ver a su hijo y entonces, junto con este guitarrista típico ciego, aquí, que es la esquina de la Cuesta de Sant Inés con la carrera del Darro, aparece este cartel. Este cartel, hay 3 partes que son sobrepuestas por la película, que es El Dorado, Sibila y Joao, pero el cartel de atrás es real y es la Montillana. Siempre hablamos de que el flamenco, su espacio fundamental en Granada era la taberna del Polinario, la Alhambra, pero también había otros locales, y este es uno de los locales más importantes, la Montillana, que estaba en Campillo Alto, que era, algunos de nosotros lo hemos conocido, un edificio al final de la calle Ganivet a la izquierda, que estaba en alto, que había que subir unas escaleras. En esa zona es donde estaba el café del cantante de la Montillana. Era el sitio donde se reunían casi todos los grandes guitarristas flamencos y tenía un repertorio y una programación muy atractiva para el flamenco y para las variedades. Además, no había que pagar entrada, se hacía por consumición. Con lo cual, cuando, por ejemplo, uno de los concejales empieza a discutir que por qué se le dan 12.000 pesetas al concurso de Cantejondo, dice, más barato nos saldría invitarlo a la Montillana, que por encima nos llevamos una caña de manzanilla, ¿no? Pues bien, este cartel es un auténtico documento para la historia de los locales musicales de la época. Vamos a seguir. El final es trágico. El final es que una vez que se ha despedido del niño, ella vuelve al tablao, baila una vez más. Cuando va al cuarto donde estaba su hijo, entra un borracho, la viola y ella ya no puede aguantar más y se suicida. Ese es el final de la película. Pero como vemos, se retrata muy bien cómo era la ciudad y, bueno, las deficiencias que también tiene la ciudad. No estaba asfaltada, no había muchos sitios, no había adoquín, no había ni siquiera empedrado, era tierra pisada. Y todo esto son elementos que luego se van a ir y vienen contra el Cantejondo. La falta de escuela, la falta de sanidad, la falta de roperos escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento es cuando surge la idea. La idea, como ya digo, es un trabajo colaborativo y anónimo. Y se viene dando la obsesión de esa recuperación del purismo flamenco en el caso de Manuel de Falla desde el año 1916, cuando habla sobre Stravinsky y habla sobre las músicas rusas y le pone la parentela a través de Glinka de la influencia flamenca en esas músicas. Después, en 1920, escribe un artículo sobre Debussy, por la muerte de Debussy, y efectivamente hace exactamente lo mismo, pero con los músicos franceses. En el año 1921, Adolfo Salazar, sin saberlo, también está ya aportando ideas, porque cuando se estrena La Iberia de Claude Debussy en Madrid, recupera el texto de Manuel de Falla y vuelve a hablar de esa influencia flamenca española o de Cantejondo en la música de Claude Debussy. En Granada, por supuesto, el sitio, como ya he dicho antes, era la taberna del Polinario. Esta es una foto en la que está Benito Pérez Galdós en el centro. Este es Ángel Barrios, niño, antes de tocar la guitarra, porque estaba con un violín. Este es el hijo del murciano. En este caso es también Francisco Rodríguez, pero se llama Malipieri y pertenecía a la cuerda granadina de Ángel Garibay. Y don Antonio Barrios, que era el gran patriarca y el que realmente hizo que este espacio fuera el espacio donde se concentraba el mejor flamenco de la ciudad, e incluso Manuel de Falla, que tenía gran amistad con la familia, llegaba a encargar espectáculos para cuando venían artistas o visitantes de fuera para que conocieran de verdad lo que era el Cantejondo. Por tanto, aquí ya había un núcleo importante sobre la idea del Cantejondo y la necesidad de recuperarlo. Pero también tenemos otro espacio que es muy interesante, que es el espacio de las tertulias de los Cármenes granadinos. Este es el Carmen de Alonso Cano y aquí tenemos a Miguel Cerón, que va a ser un personaje también básico en toda esta historia. Tenemos a Fernando Niches, que es el propietario, Francisco Vergara, que va a ser el secretario de toda la comisión organizadora, Manuel Jofré,
que va a ser uno de los consejeros y al final un miembro del jurado, y Hermenegildo Lanz, que también va a tener una parte activa en el concurso, aunque sea en su fase final. Pero también que estaba el rinconcillo. Esta es la fotografía, famosa fotografía de Hermenegildo Lanz, de las mesas donde se reunía la tertulia del rinconcillo, pues de Lorca, Don Ángel Ortiz, Miguel Cerón, Fernando Vilches, Ruiz de Almodóvar, todo ese grupo de jóvenes intelectuales que, en disidencia del centro artístico, ellos creaban su tertulia particular y lanzaban unas ideas más modernas, más agresivas y más vibrantes para despertar la adormecida cultura de la ciudad. En una palabra, era el contraste entre la vanguardia y los que ellos llamaron putrefactos. En esta cocina del rinconcillo apareció también la idea de realizar algo con el cantejondo. Y estamos en fechas anteriores al 22. Y la idea no era otra más que crear un café de chinitas en la Alqueicería. Es decir, ya había esa propiciación. Y en esa Granada de los años 20-21 es donde va a aterrizar finalmente Manuel de Falla, y en el año 21 él tenía una gran cantidad de compromisos artísticos y profesionales, pero se ve impedido por una enfermedad que debe ser algo parecido a una sinusitis, en la que incluso le recomienda que se tiene que operar y que no viaje bajo ningún concepto. Y una persona cosmopolita, internacional, que está triunfando en Francia, en Italia, en Inglaterra, se ve constreñida a estar todo ese año en Granada. Eso forzosamente le hace integrarse mucho en la sociedad y toma gran amistad, coge gran amistad pues, con los personajes especialmente del rinconcillo, entre ellos Lorca, Don Ángel Ortiz, etcétera, ¿no? Y ahí es donde probablemente surja el germen de intentar hacer algo con el concurso de cantejondo. Pero no sabemos quién lo patrocina, por decirlo de alguna manera, quién es el que prende la mecha. Federico Molina Fajardo, en su monografía sobre el cantejondo, dice que es Miguel Cerón el que hace la propuesta de lanzar, le lanza un desafío a Manuel de Falla, y Manuel de Falla le contesta diciéndole que sí, que se enfrenta a eso, ¿no? Es algo así como, maestro, ¿usted se atrevería a convocar un concurso de cantejondo y de esa manera poner en efectivo lo que estamos discutiendo todos estos días? Y Falla dice, hombre, sí. Y a partir de ahí surge la cuestión. Lo importante de la aparición de Manuel de Falla aquí, aunque ya digo que todo se desenvuelve en el anonimato y en la colaboración, lo colaborativo, es sus contactos. Los contactos internacionales, nacionales, de todo tipo. Porque va a ser fundamental y básico el que esos contactos sean adhesiones al proyecto, de tal manera que se consigan las 12.000 pesetas del ayuntamiento. Entonces, eso va a ser el trabajo inicial y primordial del concurso. Y entre esas adhesiones que se solicitan figura la de Ignacio Zuloaga, que luego va a ser una pieza fundamental en el desarrollo de todo el proyecto. Porque no solamente va a firmar, es que además va a dar 1.000 pesetas de premio para la mejor seguilla gitana, va a hacer las decoraciones del tablao y de los escenarios y de la puesta en escena de todo el concurso de cantejondo, y además va a propiciar una gran exposición en el Carmen de los Mártires. Pues como vemos, una pieza importantísima y fundamental, pero sobre todo va a ser el portavoz del proyecto en Francia y en el resto de España, especialmente en Francia, en París y en Madrid. Entonces se le manda una carta, Falla, sabemos que la idea no fue muy temprana. Estamos hablando de finales de noviembre, cuando surge la idea y se le manda la carta a Zuloaga, y no le dicen a Zuloaga exactamente qué es lo que quieren. Le dicen que tienen un proyecto muy bonito, que tiene muchas gracias, esto es literal, que dice, porque aquí entre algunos amigos, pocos, hemos pensado hacer esto. Es decir, esa nómina tan escueta es real, se va a mantener hasta el final.
Luego le dicen que Fernando de los Ríos va a visitarlo a Madrid y que él le explicará de palabra lo que no puede ser dicho por escrito, porque podría tener confusiones, pero Fernando de los Ríos iba para Madrid, pero para viajar después a Suiza, y cuando vuelve no se puede encontrar con Ignacio Zuloaga, que está en Zumaya, y vuelve a Granada y se enteran todos de que no se ha enterado Zuloaga. Entonces ya sí le escribe largo y tendido Manuel de Falla y le cuenta con pelos de señales el proyecto y le hace la propuesta de que sea él el escenógrafo de todo. Y desde París contesta inmediatamente Zuloaga con un telegrama que yo creo que tiene un punto del sentido del humor brillante que tenía este buen vasco. Hay que pensar eso, que es vasco y que es un personaje internacional. Y contesta en el telegrama así: siempre fino, entusiasta de canto y toque hondo, chanelo y endiquelo bastante en ello. Y me creo de los pocos cabales que quedan. Daré un premio de 1000 pesetas a la mejor seguiría gitana que se cante. Cuenten incondicionalmente conmigo. Abrazo. Es decir, no solamente es que le guste el cante hondo, del que es un gran aficionado, tiene además importantes amigos flamencos como Mario Cuenca, sino que además maneja hasta el caló. Y Falla, para agradecérselo, pues se ve forzado a contestarle de una manera similar. Entonces, en el archivo Manuel de Falla se conserva un borrador que tiene mucha gracia porque son un montón de palabras, caló, con su traducción correspondiente. Supongo que, o bien a través de Manuel Ángel Ortiz, que se había casado con una chica de origen gitano, o a través de alguno de los gitanillos que hubiera por allí del Barranco del Abogado, pues las palabras son orgingipí, que es testimonio, plasarván, satisfacción, pesquivarar, saborear, rocambalear, apreciar, gendeñí, aprecio, aspasar y saludo, estipen, salud, monró, amigo, y el gesto juncal. Y al final la reconstrucción del telegrama sería: su telegrama produjo explosión de entusiasmo entre cabales aquí reunidos. Finalmente, a Quirindoy, que son aficionados, estiman de cuánto vale gente juncal, su monró, amigo, estipen, abrazo. Se contestan el uno al otro en esa misma pauta. Esta es la copia del telegrama y esta es la carta que se le presenta al ayuntamiento. Esta fachada del 31 de diciembre de 1921. Pero es imposible que se hiciera en esa fecha, se tuvo que hacer después. Lo que ocurre es que se tiene que presentar muy precipitadamente porque el 8 de febrero era el último pleno del ayuntamiento antes de unas elecciones municipales y se quería contar, entre otras personas, con Antonio Ortega Molina, que era concejal y que era secretario del Centro Artístico, porque el Centro Artístico iba a tener un papel administrativo y gestor de la financia. Esto sí lo voy a leer entero porque es la base de... Aquí están las ideas plasmadas y de aquí es donde van a surgir también luego las críticas y todo lo que se genera alrededor. Dice, al excelentísimo Ayuntamiento de Granada, un grupo de artistas, amigos e íntimos de cuantos suscriben el presente documento, pero en todo trámite oficial y en general ante el gran público, quieren por distintas discretas razones permanecer en el anónimo ante esa excelentísima corporación. Veis que siempre la idea, todo es general, todo es colaborativo, nadie destaca sobre otro. Exponen que el alto ejemplo ofrecido por las más cultas nacionalidades de Europa, preocupadas en investigar los orígenes de su arte musical, a tiempo despertó en algunos artistas y eruditos la idea de llevar a cabo en España un trabajo semejante. Se está refiriendo a los trabajos de campo que estaban haciendo Kodály y Bartók en Hungría y que incluso Liszt ya había realizado, sobre todo creando a partir de la música popular gitana las rapsodias. Continúa, que nosotros en la medida de nuestras fuerzas nos propusimos colaborar en esta empresa y que el resultado de nuestros estudios hoy ha llegado a superar nuestras primeras intenciones, pues no solamente hallamos el germen inicial de una parte importantísima de nuestra lírica en los llamados cantos populares andaluces, sino que esto y singularmente el cante hondo, seguidillas, cañas, polos y soleares, fijaros que se ha restringido una barbaridad los palos, se filtran y difunden desde hace muchos años por toda Europa y han ejercido, sin que de ello nos diésemos hasta cuenta, notoria influencia sobre esas modernas escuelas francesas y rusas que por su revolucionarismo tan distante de nosotros creíamos. Es claro que en los términos de esta sucinta exposición no caben demostraciones, artículos, estudios y folletos sobre dicho tema, que serán publicados a su debido tiempo. Empiezan a comprometerse en hacer no solamente el concurso, sino una labor pedagógica, como vamos a ver.
Ahora bien, si a pesar de todo se acepta como bueno lo que muy a la ligera va esbozado, se comprenderá la importancia enorme de nuestro cante jondo, cuya originalidad insospechada se revela ahora como única en el mundo. Pero al mismo tiempo que le asignamos este valor tan alto, el vulgo de los españoles se aparta con desprecio de él como algo pecaminoso y emponzoñado. Y es por esta actitud de perversión estética por lo que se prefiere la cupletista al cantador. Y por esto que de seguir así, al cabo de pocos años no habrá quien cante, y el cante jondo morirá sin que humanamente sea posible resucitarle. Aquí hay un concepto antropológico, este famoso dicho de africano de si se muere un viejo, se muere una biblioteca, desaparece una biblioteca. Permítasenos una aclaración sobre este último extremo, que debe interpretarse literalmente. Técnicamente es imposible hacer la notación musical de estos cantos y por lo tanto no pueden archivarse en ningún documento, con la esperanza de ser desenterrado un buen día en el transcurso de los tiempos. Si la continuidad de los cantadores se interrumpe, se interrumpirá para siempre el cante. Habla de la transmisión oral. Si se produce ese cese, ya nadie podrá volver a recuperar aquellas cosas que pasaron y que ya hoy la gente no conoce. Esa es la esencia del concurso de cante jondo. Intentar que aparezcan viejos, que aparezca alguien perdido en algún pueblo que todavía conserve letras y formas de cantar que se habían ido perdiendo en pos de los cuplés, en pos de la copla y en pos de lo que luego va a ser el resto de palos flamencos. Fundamentalmente por esto, en evitación de este gran peligro, hemos querido organizar un gran concurso de cante jondo que promueva, mediante estímulo de todas clases, un despertar de nuestras tradiciones líricas. En este sentido han de ir encaminados nuestros esfuerzos. Al pueblo nos hemos de dirigir y por el pueblo lo hacemos todo. Estableceremos en distintas ciudades andaluzas una manera de escuela o academia donde durante 4 o 5 meses los viejos cantores de mayor prestigio inicien a los jóvenes en aquellos antiquísimos cantos. Después realizaremos una activa propaganda mediante conferencias en Madrid, Sevilla y toda Andalucía. Publicación de artículos en los mejores diarios y revistas nacionales y extranjeras. Y cuando se nos opongan personas de Roma sensibilidad que no vean este acto más que la realización de una fantástica juerga, pondremos todo nuestro interés en convertirla o convencerla. Aquí aflora el momento pedagógico de todo este proyecto. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esa comisión organizadora o de los que empiezan, de los que están en la idea y la apoyan, está Fernando de los Ríos y Hermenegildo Ginar de los Ríos. Es decir, aparece la institución libre de enseñanza y, por tanto, la parte pedagógica fundamental. Granada, pues, que según las más serias investigaciones fue cuna de estos cantos, adquirirá, esto es una exageración, que el propio Zuloaga se encargará de decir, a Falla le dirá, yo creo que aquí usted se ha pasado. Yo veo más que el origen está en la zona de Cádiz, Jerez, en esa parte. Pero bueno, él lo sitúa aquí. Fue una de estos cantos. Adquirida ante el mundo con motivo de esta fiesta formidable prestigio. Artistas de todas partes peregrinarán hacia ella y todos los sacrificios que ahora realicemos serán pródigamente recompensados. Por esto, por el tesoro espiritual de nuestra ciudad, por el bien material que habrá de reportarle, jamás otra alguna hallará su gestión análoga para el turista. Esto es importante, porque conciertos en Carlos V, que eran los conciertos del Corpus, carreras de caballos, exposiciones y corridas de toros pueden competir en modo alguno con esta fiesta única que se prepara. Solicitamos de ese excelentísimo ayuntamiento nos presten su concurso, incluyendo en el presupuesto que en breve ha de confeccionarse para el año próximo una partida especial destinada a al fin que nos proponemos, llegada que sea la fecha de librar la cantidad que ahora se consigna. El Centro Artístico de Granada será el encargado de recibirla y administrarla. Importante este detalle. El Centro Artístico administra y gestiona, pero no es ideólogo del concurso. Eso está fuera. Y hay una carta, además de Falla, a Zuloaga y a otros, siempre recuerdan que el proyecto no es del Centro Artístico, sino que el proyecto es de unos pocos que se apoyan en el Centro Artístico, pero que la idea y todo el trabajo y esfuerzo se hace a través de esa comisión organizadora. Que la cifra presupuestada no sea inferior a 12.000 pesetas, las cuales servirán de base para nuestro programa, independiente de toda otra cantidad que podamos arbitrar por donativos de particulares y entidades. Es evidente la insignificancia de nuestra petición, dada la importancia del acto que nos proponemos realizar, mas la escasez de medios económicos será suplida con exceso por la colaboración directa y personal de los firmantes de este pliego.
Esta fiesta tendrá lugar coincidiendo con las próximas fiestas del Corpus Christi y por escenario en la placeta de San Nicolás, cuya decoración dirigirá el gran pintor español Ignacio Zuloaga. Las firmas son numerosísimas y por destacar algunas pues tendríamos Manuel de Falla, Joaquín Turina, Enrique Díaz-Canedo, Juan Ramón Jiménez, Alfonso Reyes, José María Rodríguez Acosta, José Luis de Almodóvar, Manuel Ángeles Ortiz, Manuel Jofré, Enrique Fernández Arbós, Pura Lagos, Ágala Osca, Federico García Lorca, Pablo Lizaga, Fernando de los Ríos, Hermenegildo Gina de los Ríos, Ángel Barrios, Roberto Gerard, Felipe Pedral, Ignacio Zuloaga, es decir, una pléyade de grandes nombres que apoyan esto. El Ayuntamiento finalmente, no sin debate, aprueba esa consignación de 12.000 pesetas, pero tendrá que llegar la Junta de Asociados un mes y pico después con otro gobierno municipal para aprobar definitivamente esas 12.000 pesetas y ahí hubo mucha batalla y realmente no podemos decir hasta esa fecha de marzo que el concurso se podría realizar. La recepción de la idea. Esto ya entra más de meollo en la idea de esta conferencia. Esto se podría haber quedado perfectamente en la prensa local, ¿no? Y haber tenido unos cuantos artículos. Yo siempre lo pongo como ejemplo con cualquier cosa que hacemos que se hace ahora, ¿no? Es muy difícil que en un primer intento poder llegar ni siquiera a la prensa nacional. Cuando se prepara un festival y de pronto resulta que se hace eco el País, el Mundo, el ABC, es para darse con un canto en los dientes. Lo normal es que ni siquiera todos los periódicos locales se hagan eco de la actividad cultural que se ha realizado. Pues, en este caso, desde el día siguiente, el día 8 de febrero se aprueba, el día 9 se publica en El Defensor y a partir del 10 esto corre como la pólvora. El Globo de Madrid, el Heraldo de Madrid, el Imparcial, el Liberal, Granada Gráfica, La Acción, la Revista Alhambra, La Batalla, la Canción Popular, la Correspondencia de España, La Esfera, La Prensa, Le Correspondant, Caras y Caretas, que es Argentina, de Buenos Aires, Teseo, que es de Uruguay. Hasta 100 publicaciones diferentes se hacen eco, incluso en Texas. Fijaros la importancia que tuvo esto a nivel prácticamente mundial. Esa promoción fue fundamental para el futuro turístico de la ciudad y para otros proyectos que, como veremos después, se basan en ese éxito. Ahora también es verdad, de aquí un 50% son crónicas y críticas positivas y otros 50% no. Entre las partes negativas aparecen estos dos señores. El de la izquierda es Eugenio Noel, es un literato fantástico, magnífico, pero que es un antiflamenquista de primera. De hecho, había realizado publicaciones como El Chispero, que era un semanario antitaurino y antiflamenco y que criticaba absolutamente a todo el mundo, desde Zuloaga, el primero que se pusiera delante. Ahora veremos algún detalle de sus publicaciones. El de la derecha es don Francisco de Paula Valladares, gran periodista granadino, una especie de cronista oficial de la ciudad, pero curtido en otra época. Ve en el concurso de cante hondo, pues lo ve con horror, porque lo que entiende es que lo que se quiere rescatar es los cantos de las tabernas, y es lo que él había realizado ya hacía tiempo un estudio sobre los cantos populares, pero lo que él considera que eran cantos populares, es decir, cantos del tipo de la siega, cantos religiosos, himnos religiosos, todo ese tipo de cosas que se hacían en los pueblos y en el campo y que él había recogido, y eso sí era realmente la tradición lírica granadina. Lo otro era vicio, prácticamente. Para que nos hagamos una idea del peso que tenía y de la forma de pensar de Francisco de Paula, voy a contar una anécdota. En el Rinconcillo, esa tertulia de jóvenes, de pronto estaban hablando y estaban discutiendo sobre algo y alguien dijo, no, es que aquí los problemas todos convergen en el mismo sitio, algo así. Y de pronto uno paró y dijo, uy, convergen, suena a compositor ruso, noruego. Si le ponemos una K, le ponemos una H intercalada y diéresis al lado, es perfectamente. Y se inventaron un personaje que era Convergen, incluso le hicieron una biografía, que publicaban luego por partes. Y entonces un día paseando con Manuel Ángeles Ortiz
Y Federico García Lorca, esto lo contaba Manuel Ángeles Ortiz, por la calle Reyes, que es donde tenía la mercería de su madre, la madre de Manuel Ángeles Ortiz, venía para arriba Francisco de Paula. Y Lorca le da un codazo a Manuel Ángeles y le dice, vamos a ver cómo responde. Se acerca y le dice, don Francisco, además los primeros poemas de Lorca los publicó en la Alhambra Paula Valladares, es decir, sí era un personaje culto, pero en este caso obcecado. Dice, don Francisco, ¿ha oído usted alguna vez hablar de un compositor noruego que se llama Convergen? Y le dijo el otro, señorito, antes de que usted naciera, yo ya había escuchado mucha música de Convergen. Esa es la idea y la forma de pensar de este personaje. De estas publicaciones de Eugenio Noel, he destacado estos dos ilustraciones de la revista antiflamenquista que él promovió. Y de la izquierda, el texto dice lo siguiente. El garrotín, que es el título del grabado. Soberbio guafuerte de Néstor. Néstor era un gran dibujante de la época. Muy bien, genialmente. Observado ese momento de la macabra y lujuriosa danza. Ninguna pobrecilla de esa danza así. Pero todas quisieran moverse de ese modo o poderse mover. Esta contorsión repugnante y violenta, esa invitación irritadora y salvaje a un desenfreno sin nombre, todo eso es el ideal supremo de un pueblo cuyos apetitos carnales, como las aspiraciones del espíritu, se han exagerado de tal manera que no son ni apetitos ni ideales. Yo creo que es lapidario. Este es el enfrentamiento que va a tener el concurso de Cantejondo al comienzo de la idea. Y esto vaya a arrastrar a un montón de escritores más y a un montón de articulistas más. Los habrá también a favor. Habrá, por ejemplo, periódicos en Zaragoza o incluso en Galicia, que lo que hacen es precisamente apoyarse en que es el resurgimiento de los cantos populares andaluces para decir, oye, pues yo también quiero hacer mi concurso de jotas y yo quiero hacer mi concurso de muñeiras. Porque estamos también en el periodo político del regionalismo de Cambó. Es como un enfrentamiento cultural entre el regeneracionismo de Joaquín Costa y el regionalismo de Cambó. Y ahí es donde va a dirimirse toda esta cuestión. El de al lado dice, es un dibujo simbólico de Ramón, y el pie dice, así está España, como esos durmientes y por causa de los otros, juerguistas que no duermen. Se utiliza el flamenco para hablar de cuestiones políticas, realmente. En Granada, además, surge otro personaje, que es este señor del centro, que preside la Asociación de la Prensa, se llama Joaquín Corral Almagro, tenía un periódico que era La Voz de Granada, era candidato eterno a una concejalía en Granada y ese año la saca. Y es un opositor absoluto, hasta el punto que cuando se hacen estas fotos, que ya está el concurso prácticamente para empezar, en el pie dice, aparece el presidente de la asociación, don Joaquín Corral Almagro, director de La Voz de Granada y concejal del excelentísimo ayuntamiento, donde ha sostenido estos días su opinión en un todo contraria al concurso de Cantejondo. Es decir, hubo un concejal que amargó literalmente todas y cada una de las acciones que se iban produciendo. El periódico tenía 4 páginas. Hay ocasiones que 3 páginas están dedicadas a ir en contra del Cantejondo, de todos los colores. Y también hay gente que trabaja en pos. Y este personaje, muy poco conocido en Granada, desgraciadamente, y que espero que a partir de ahora se empiece a conocer un poco más porque parte de su archivo ha vuelto a Granada, es José Mora Guarnido, un excelente escritor, amigo de Manuel de Falla y de Federico García Lorca, un gran autor de teatro y que va a ser el defensor, primero porque se va a enfrentar literariamente a través de los artículos en prensa en Madrid y en Granada a todas las ofensas que se van recibiendo, pero también va a ejercer de diplomático en Madrid para conseguir fondos, para conseguir el jurado, para poder arreglar todos los problemas que había de intendencia desde Madrid. Por ejemplo, él es el que consigue contactar con Chacón y que Chacón venga como presidente del jurado al concurso. Pero rápidamente aparecen las primeras
¿Habéis visto las imágenes anteriores de la Alhambra? Pues claro, estaba cantado. Este es además un chiste de la voz, pero de Madrid, de Manuel Tobar, un granadino. Y sobre la marcha ya pone la primera pega, que es el quejío desde el suspiro del moro, la letra de Adiós Granada, Granada mía, con una torre de la vela apuntalada y espera de caerse en ruinas, mientras que está un cantado haciendo su jerga con una cosa que también definían mucho en muchos de los artículos, que es el bastón, el palito, como decían, para acompañarse. Esto aparece prácticamente día 10 de febrero y en el Globo aparece ya una nota cortita, pero que empieza a darte idea, en el Globo de Madrid, empieza a darte idea de cómo se va a aprovechar esto como algo jocoso y como algo de lo que se puede hacer burla. Dice, el Ayuntamiento de Granada aprobó una moción para que con motivo de la fiesta del Corpus se celebre un concurso de cante jondo. En nuestro municipio, Madrid, ya verán ustedes como sin necesidad de concurso muchos concejales se van a salir por peteneras. Y en un semanario humorístico que se llama El Buen Humor, escribe Bonat un artículo que es consecuencia de ese proyecto de las escuelas. Porque si estaban quejándose de que no había escuela de enseñanza normal, reglada, pues imaginar una escuela de cante flamenco. Entonces, este artículo merece la pena leer alguna parte y vamos a intentar ir deprisa, ¿no? El maestro con el alumno en la escuela. A ver, señor Sánchez, lance usted una javera. El alumno que siente inclinación hacia el cante flamenco se sienta en el filo de la silla, sin duda, para aparentar que cuando lanza los gemidos lo hace porque la rabadilla le duele. Y, acompañándose del taconeo indispensable, rompa a mugir, como si se hubiera sentido becerro de repente. ¡Ay, ay, 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 ay! El profesor siente que aquellas exclamaciones no se ajustan estrictamente a las reglas establecidas para los hipíos e interrumpe rápidamente al alumno. Pero, alma mía, es que estamos aprendiendo para sereno. Dice ay, 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 como si lo que pidiera fuese una nurse que te llevara de paseo. Hay que cantar como si sintiera retortijones en las tripas. El alumno lanza entonces unas exclamaciones que quieren ser dolorosas, pero le salen gritos de máscara. Y entonces el profesor se ve precisado a darle 2 patadas en la espinilla. Dice, ¡ay! Dice, por ahí, así es como tiene que ser. No, señor, por ahí lo que va usted a conseguir es que yo salga lisiado de la academia. Y una cosa es ser artista flamenca y otro cojo, como para pedir limosna. Estos son pequeños tropiezos propios de todas las innovaciones. Hay que pasar por ello antes de la importancia de la reforma de la enseñanza. Y a propósito, ¿por qué no se hace esto bien y de una vez y se compone la cátedra de cante jondo en las universidades o por lo menos a los institutos? Se está burlando, pero ya está. La cátedra de flamenco en las universidades. Así podrá completarse la cultura de los estudiantes y estos se darían en disposición o de practicar una carrera o de salir a un tablado y desde allí lanzar los conocimientos flamencos adquiridos. Los propios padres de los alumnos mostrarían su contento, porque a ellos qué les importa que el chico sepa retórica o química. No es cosa que le hable de una sinalefa o de cómo se descompone determinado ácido. En cambio, terminaría la cena y al comenzar la vela nocturna, los progenitores dirían al chico, anda, repasa un poco de lección de cante de mañana, que te toca. Coplas para una juerga entre amigos rumbosos, pues duro con los amigos. El niño se sentará al filo de la silla y ay, 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 y a mi madre la enterraron. Y cuando terminara aquella copla, comenzara otra que dijese, al ver a mi madre muerta. Siempre la burla de la cuestión existencial. Y así seguiría hasta que la propia madre, tantas veces aludida, siempre con motivos como para romper a llorar, se levantara de su asiento diciendo, oye niño, maldita sea la casta del profesor, del que inventó la asignatura, es que no tiene otras letras. Pero mamá, si es la lección 27, pues mañana le das con ella en la cabeza al profesor y le dice de mi parte que porque no se la canta a su familia, pues sí que me vas a cortar la digestión. Pero narices, anda niño, canta otra copla de esas que dices que ahorcaron a tu padre y verás qué gracia le hace. En fin, esto va a ser una tónica en la que siempre van a estar en plan jocoso al respecto. Volviendo otra vez al desarrollo del concurso, hay una serie de trabajos preparatorios y desde luego uno de los principales en ese momento, además están muy bien encajados en el tiempo. Cuando empiezan a salir todas estas críticas, de pronto aparece Federico García Lorca con su conferencia del canto jondo, el cante jondo, el cante primitivo andaluz.
Tiene un éxito tan rotundo que en el noticiero se publica como si fuera un folletín y en 6 o 7 capítulos se transcribe completa la conferencia. La conferencia no he querido destractar nada, es bellísima, está muy basada desde el punto de vista conceptual en los conocimientos y la enseñanza y los dictámenes de Manuel de Falla, pero es fácil de controlar, es decir, en Internet aparece y no quiero abundar porque sobre todo se nos haría eterno esta charla. Pero es una pieza de toque porque es justo cuando aparecen todos esos problemas y antes, un poco antes de que llegue la comisión de la Junta de Asociados para determinar de dar el visto bueno a las 12.000 pesetas de subvención. Además, se ilustra con muchas letras que ha recuperado Federico García Lorca y con el toque de Manuel Jofré a la guitarra. Los trabajos en la Plaza de San Nicolás. Los trabajos en la Plaza de San Nicolás pues pasan porque hay que tomar medidas, hay que acotarlas, hay que hacer un plano, hay que sacar fotografías, mandárselas a Zuloaga, etcétera, etcétera, para poder empezar a trabajar y plantear algo. En una de estas veces que se le mandan fotografías, Zuloaga siempre se empeña y siempre quiere que participen los artistas granadinos, porque dice, habrá que contar con ellos y es muy importante que se oiga su voz. Yo estaré allí para vigilarlo todo y para, con mi experiencia escénica, poder profundizar más y hacerlo todo correcto. Pero es muy importante que participen los artistas de Granada. Cuando le mandan la foto de San Nicolás, con la Alhambra al fondo, hay una carta preciosa en la que le dice a Manuel de Falla, ante ese escenario natural solamente nos cabe una cosa, que es exagerar la sencillez. Y otro de los trabajos importantísimos es el de Manuel Ángeles Ortiz, con la realización de esta viñeta. Esta viñeta es uno de los impresos más importantes de los años 20 en España, sin lugar a dudas. Nunca ha sido bien valorado ni bien estimado, y hoy por hoy para mí es la mejor representación que existe del flamenco y del cante jondo. El corazón llorando, atravesado por 7 espadas, volvemos otra vez al existencialismo de las letras del flamenco. La guitarra, la copa, la botella de anís, los conceptos de Sigrilla, Soleá, la cruz que hay por detrás del corazón, son todos los elementos básicos del dolor, del desarraigo, que existen en el mundo del flamenco y que además se hace a través de una xilografía, una de las fórmulas de grabado más primitivas que hay, y que siempre se ha malinterpretado dándole un sesgo cubista cuando no es cubista. Todavía no ha ido Manuel Ángeles Ortiz a París. Había ido de viaje de novio, pero la obra que había producido después de ese viaje de novio era una obra que estaba como una especie de evolución de lo que había visto de las estampas japonesas en París, de lo que habían hecho algunos impresionistas. Será precisamente a finales del 22 cuando vaya a París, cargado de sus cuadros y para presentarse ante Picasso con una carta de recomendación de Manuel de Falla. Pero aquí todavía no ha pasado eso. Pero sí ha viajado a Alemania. Y en Alemania está imperándose en Diabruck una corriente artística, se está desarrollando el grabado de la xilografía a gran escala. Pero es que además también ha pasado por España Barrada y ha surgido una vanguardia propia que tenemos olvidada en España, no sé por qué, porque es propia española, que es el ultraísmo, en la revista Ultra, y que va a ser la que ilumine la gran cantidad de revistas de los años 20. Y este grabado forma parte de esa esencia ultraísta y expresionista alemana. Entonces es una pieza que, ya digo, debería de ser considerada como una pieza de museo y estar en el Reina Sofía de todas. Los trabajos de organización implican todo, incluso buscar las sillas para el evento. Y entonces se elige esta silla, la silla número 10, que se vende a 2,75. Pero además es que eran buenos contratistas y buenos negociantes, porque al final cuando hacen el encargo de 1.000 sillas, de la número 10,
la consiguen a 2,55, han bajado 20 céntimos, pero luego además por pronto pago consiguen un 3%. Es decir, se mira todo. El capítulo de la silla es muy simpático, porque además cuando se acaba se encuentran que tienen 4.000 sillas. Y entonces se ponen en venta los bajos del Palacio de Carlos V. Y lo sabemos porque hay un recibo de la comisión que se lleva que las vende. Pero de alguna manera se reintegra el dinero. Aparece la escuela de Cantejondo. Y en la escuela de Cantejondo se coloca en la Casa de Castril, en el Museo Arqueológico. Esto es un recorte de La Voz de Granada, en la que imaginaros lo que supone para ellos que en el Museo Arqueológico se instale algo que entienden que es la taberna. Amenazan con hablar incluso con el Ministerio de Instrucción Pública porque está seguro que desde Madrid jamás hubieran dado permiso para ello. El que ha dado permiso es Antonio Gallegurín, que en esa fecha es el director de la Casa de Castril y está organizando el Museo Arqueológico. La importancia de la academia es grande porque ahí se van a formar primero varios de los niños que van a destacar en el concurso. Después porque ahí es donde se va a formar a los cuerpos de baile que van a participar en el concurso y la zambra. Y además eso las va a proyectar para que luego viajen hacia el exterior. Pero además también es donde se van a hacer las pruebas eliminatorias del concurso, porque el concurso del 13 y el 14 es como el espectáculo final. Antes se han realizado los castings y las pruebas correspondientes. Es decir, está una estructura que es muy similar a lo que nosotros ahora vemos en televisión, en los programas de talento. Y es la fórmula que se elige. Y Zuloaga, que va a venir a hacer esa exposición que acabo de comentar antes, con 25 cuadros suyos, en los que él quería participar con artistas granadinos, pero tanto el Ayuntamiento como el Centro Artístico lo impiden. Y bueno, cuadros pues como esta gitana, he traído esta, no sabemos si fue esta, pero había gitanas en la exposición, había una gran cantidad, 25 piezas que se pueden reconstruir prácticamente todas, y también había 2 desnudos. Y lo traigo aquí a colación porque en una carta a Manuel de Falla, cuando están preparando la exposición, le dice: ¿se escandalizaría a la gente de allí si llevo 2 desnudos? Y entonces Manuel de Falla le dice que no se preocupe, que los exponga. Y efectivamente vienen 2 desnudos porque queda consignado en las críticas y en las crónicas. Y esta carta es de la hija de Zuloaga, que le escribe a su madre el día de la inauguración de la exposición, que es el 4 de junio. Y dice, literalmente, que esa misma tarde va a ir Zuloaga a la Plaza de San Nicolás a vigilar la obra de la escenografía del tablao y de la puesta en escena del concurso del 13 y el 14. Es 4 de junio. Y aquí quiero recordar que el 13 y 14 de junio se realiza el concurso, pero se hace en la Plaza de los Aljibes. Con lo cual esto significa que hay un cambio radical de sitio donde se va a realizar en un tiempo récord. El concurso tiene unas bases, como es lógico, esas bases impregnan por todas partes la idea de que, primero, no sean profesionales, porque entienden que los profesionales están adulterados precisamente por eso, porque ganan dinero con el cante, y por tanto hacen lo que el público les gusta. El caso, por ejemplo, más claro sería el propio Antonio Chacón, que él mismo, en un artículo con De Vagaría, dice que él empezó cantando siguirillas y cuando se dio cuenta que con las malagueñas le aplaudían más, ganaba más y era más fácil, rápidamente cambió hacia ese palo, pese a ser una auténtica enciclopedia de los cantes antiguos. Y se hace en la Plaza de los Aljibes, pero en la Plaza de los Aljibes entran 4.000 personas por noche. Y en la Plaza de los Aljibes, que nosotros conocemos ahora, no caben ni mucho menos 4.000 personas. Eso se debe, esta es la actualidad, pero este era el estado de la Plaza de los Aljibes. Era una gran explanada que además el kiosco no estaba como ahora, que está aquí en el centro, sino que estaba prácticamente enfrente de la Torre del Homenaje, porque hasta en los años 50 se hizo la excavación que ahora nosotros conocemos y es cuando se reestructura la calle Real Baja, la calle Real Alta y todos los palacios y la zona de distribución urbanística de la parte que era el Cubo. Esta es una visión desde la Torre del Homenaje y, como vemos, la plataforma del aljibe está continuada con los jardines del propio Palacio de Carlos V. Este sería
la conformación que se hizo del escenario. En este espacio, delante de la barbacana de la Alcazaba, en azul sería el escenario, a los lados tribunas, una parte de sillas, y esta parte del óvalo es para público de pie, porque no quieren que nadie, ningún aficionado se quede fuera, y mientras que los palcos, las tribunas y demás se cobran muy caras, muy altas, las entradas de pie son prácticamente gratuitas, y lo que se busca es que todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta. Y en el kiosco se adecenta, se encala, se pinta, se decora con fajalauza y con otras cerámicas, y se utiliza para tribuna de los periodistas extranjeros que vienen a visitar y a conocer el cante jondo de primera mano. Hay también personalidades, y aquí hay otra historia, que es que Manuel de Falla intentó por todos los medios que vinieran a Granada Maurice Ravel e Igor Stravinsky. Pero eso suponía pedirle dinero al ayuntamiento. Se le solicitaron las 1.500 pesetas y el ayuntamiento ya dijo que con las 12.000 había bastante. De esa manera se perdió la oportunidad de tener a los dos músicos más importantes de ese momento en el mundo, y yo siempre, porque Ravel al fin y al cabo sí tenía una tradición española importante, al ser vasco-francés, y tenía conocimiento, pero en el caso de Stravinsky, que además acompañó a los ballets rusos durante las temporadas del 15 y el 16 por España, hubiera sido maravilloso que de ahí hubiera salido alguna obra de su mano con inspiración del cante jondo, pero no pudo ser. Otra anécdota es que en un momento dado desde el centro artístico emana la idea de que el público asista vestido a la moda de 1830, que es la fecha en la que se considera, 1830-1840, que es donde está la pureza del cante. Y entonces las señoras pues, se les invita a que vistan un traje, que recuperen trajes de la familia, de los arcones de las casas, y si no los tienen, pues se hacen unos diseños que están diseñados por Manuel Ángeles Ortiz y que se presentaron en el centro artístico y también en una tienda, Casa Valdivia, una tienda que había en la Cuesta Gómez, para que con esos modelos compraran los tejidos y se lo hicieran. En este caso tenemos a Emilia Llano y tenemos a la hermana pequeña de Federico García Lorca, vestidos para la ocasión. Claro, los caballeros también se les proponía que vistieran a la época, pero se les hacía una, más que recomendación, casi exigencia, que no llevaran sombrero de copa ni sombrero alto, para no tapar precisamente a la gente que había de pie detrás de las sillas y de las tribunas. Esto, como es lógico, pues también tuvo que causar su punto jocoso, y a finales de año, en diciembre, el centro artístico tenía la costumbre de hacer un concurso y exposición de muñecas con trajecitos hechos normalmente por niñas, ¿no? Y la número 17 era una muñeca que venía, como título llevaba Nueva Rica vestida para el cante jondo. Bueno, la celebración de la fiesta, esto es un recorte con los premiados, con el Tenaza, el Niño Caracol, Conchita Sierra, en fin, los personajes principales de toda esta historia. Y esta es la foto por excelencia de la celebración, en la que se ve la tribuna al fondo, que es la tribuna del jurado, como está decorada con mantones, los farolillos, las candeleras, todo un juego de luz y de color, y ya veremos que también de aroma, muy importante, que se desarrolla en las dos noches. No voy a alargarme porque es que si no, no nos vamos de aquí. Y entonces no voy a comentar mucho más del desarrollo, solamente que el Tenaza, que era un viejo cantador que casi le faltaba un pulmón porque le habían dado una puñalada en una reyerta, era de Morón, pero estaba en Puente Genil y se entera del concurso, y la leyenda dice que viene andando desde allí durante 3 días sin parar, llega hasta Granada, se presenta a las pruebas de audición, y desde el primer instante engatusa absolutamente a todo el mundo, y de hecho esto se puede ver en los recibos que he localizado en el archivo municipal, que directamente ya va a tener un premio, y además va a ser la mejor seguidilla gitana, el premio de Zuloaga, y le dan 100 pesetas para que se compre un traje y salga decente al escenario.
y luego cuando le dan el premio completo le descuentan las 100 pesetas y se quedan 900. El segundo día es el día que llueve y las sillas también son protagonistas, se utilizaron de paraguas y hay una crónica de Galerín, de un periodista sevillano, que dice que fue un poco esperpéntico ver cómo había gente que se aguantaba, gente que se quedaba de la silla, pero otros muchos que se llevaban la silla de paraguas por la puerta de la Justicia para abajo. Consecuencias. Usar el espacio de la Plaza de los Aljibes. La primera consecuencia es eso. El éxito fundamental que tiene el proyecto y haber encontrado un espacio al aire libre, nuevo, en el que poder desarrollar actividades escénicas. Eso lleva Gallego Burín, años después, en el 26, va a promover a través del Ateneo la creación de un auto sacramental con la escenografía de Hermenegildo Lanz y se va a hacer allí también. Y va a ser otro gran impacto de prensa, pero nunca tanto como lo fue el concurso de Cantejondo. Pero es que Gallego Burín también, en el año 51, deja el Ayuntamiento de Granada y pasa a ser el director general de Bellas Artes del Ministerio. Y desde allí promueve el primer festival de música y danza españolas, que es el primer festival de la serie de lo que ahora nosotros tenemos como Festival Internacional de Música y Danza, en el año 52, a los 30 años justo del concurso de Cantejondo. Y tanto en el ABC como en La Vanguardia, por boca de Melchor Almagro, dicen en repetidas ocasiones que la inspiración y la fuente de inspiración es el gran éxito que habían tenido y la iluminación que habían tenido Zuloaga y Manuel de Falla en la creación del concurso de Cantejondo y que esto era intentar recuperar aquello como primera y segunda ediciones, que son los festivales de música española, que en el futuro serán internacionales. Y esta es la herencia que nosotros tenemos ahora, que es fundamental. Luego, 50 años después, pues claro, el cincuentenario que se celebró, esta vez sí, en la Plaza de San Nicolás, y ahora pues estamos inmersos prácticamente en el 70 aniversario, en el que hay una gran cantidad de actividades que queremos ahora que se recojan bajo un solo paraguas para que no se pisen y que se articulen y tengan la promoción debida. Y la cuestión del humor. Voy a pasar rápido un montón de cosas porque, bueno, entre medias pues chistes, ¿no? ¿A dónde vas? Al concurso de Cantejondo en Granada. ¿Tú sabes cantar? No, pero soy pocero, de manera que no hay nada más hondo que cuando canto. Eso, por ejemplo, es una de las que aparece, ¿no? Se utiliza mucho lo de las pesteneras y demás para la cuestión política. El artículo de defensor. Voy acelerando un poquito porque si no. Este personaje que tenemos aquí, vehemente, es Ramón Gómez de la Serna. El concurso se presentó por Ramón Gómez de la Serna, pero se intentó que fuera Salvador Rueda, un poeta malagueño, pero este hombre estaba inmerso en una depresión con la muerte de su madre y no lo había superado y se desentendió. Pero era el primer candidato que tenía Manuel de Falla. Tienen, además, muchos de sus libros los tiene anotados Manuel de Falla de su mano para sacar ideas. Después se le comentó a Pérez de Ayala y Pérez de Ayala contestó que aparte de que acababa de salir de una grave enfermedad, pues que la verdad es que no conocía nada de Cantejondo y que como no sabía hablar de Cantejondo, que mejor que lo hiciera otro. Entonces acudió a Ramón María de Valle Inclán y este parece que ni contestó. La cuestión está en que el día 13 no había presentador y el día 13 es cuando llegaba Ramón Gómez de la Serna, que José Ore Guarnido en Madrid lo había medio fichado y ya había escrito algún artículo en La Voz de Madrid. Entonces el propio Ramón Gómez de la Serna en su autobiografía, que se llama Automoribundia, describe cómo llega él a ser el presentador del concurso. Dice, otra vez que fui a Granada para presenciar el torneo supremo del Cantejondo, Zuloaga y Falla, que me esperaban en la estación, me comprometieron a hablar en la solemne fiesta de la noche en el bosque de la Alhambra. Necesitamos que hable usted, que explique de lo que se trata,
que conmine la hostilidad de los que creen que no ha debido proponerse este certamen. Y él dijo: pues hablaré. Solo exijo algo que me cubra las piernas en el tablado, una mesita vestida con un mantón de Manila. Ya comprometido, cuando vi la magnitud de la noche y todo un pueblo bravo y flamenco congregado en la plaza de los Aljibes de la Alhambra, me sentí la víctima que desaparece entre los engranajes de la fábrica y que es como la propiciación y el holocausto de la alta misión de la gran empresa. Hadas y hados del bosque, señoras y señores, comencé y seguí en ese tono de salutación a las estrellas y, en segundo término, a los hombres, a los desesperados en lo hondo, a los que solo se elevan cuando cante hondo. Aquellos flamencos que me escuchaban se empantallaban la mirada con el malquerencioso calañés y bebían cañas de manzanilla, no las primeras, sino las segundas, las que ya hacían que el mar de la multitud estuviese picado. Entonces yo reaccioné rápidamente y dije: yo siempre cabalgo con un discurso de 5 minutos, otro de media hora y otro de 2 horas y media. El que aquí conviene es el de 5 minutos. Y por eso me retiro ahora mismo, después de haber saltado la misión de los que han citado a los apóstoles rudos y supervivientes, de algo tan inquietante en su rumor último como la piedra que cae y suena en el profundo pozo. El jerez que bebía escondida con los de la comisión, detrás de las gitanas encandiladas a lo alto del estrado, me quitó la secura que me había entrado. Mientras lo bebía, un caballero se acercó a mí y me dijo: de buenas ha librado usted. A mi lado había un mastuerzo que lo apuntaba con una pistola y nos preguntaba a cada momento: ¿qué? ¿Lo mato ya? Bueno, pues Ramón Gómez de la Serna va a ser, dentro de este componente del humor, por supuesto, el punto más álgido de calidad literaria. Incluso cuando se celebra el concurso, el noticiero hace un especial, algo que yo creo que es incluso novedoso en la época, en los diarios de la época. Hace un especial en el que le pide a prácticamente todos los personajes importantes que han venido a Granada o han estado en el concurso de Cantejondo, como Edgar Neville, o Melchor Fernández Alvaro, o Rivas Cherif, o Juan de la Encina, y también está Federico García Lorca, le pide que hagan un pequeño comentario al respecto. Y García Lorca manda una cuartilla, y en esa cuartilla dice lo siguiente: ya os decía yo, queridos amigos, que la fiesta del Cantejondo sería única. Yo imaginaba a todos sus detractores en un rincón y mordiéndose las uñas, como acostumbra Edgardo Neville, el gran redactor de la época. Afortunadamente no se hundió el aljibe, porque era una de las cosas que decían: hacer eso en el aljibe, por Dios, se va a hundir con tanta gente. Y fue una fiesta con luna y lluvia, equivalente a sol y sombra de los toros. Ahora recuerdo como un sueño, ¿por qué tan lejos?, a la formidable Macarrona y al viejo cantador de Puente Genil, piedra angular del cante hondo. Ramón, el maravilloso cronista de Pombo, decía que la única falta de la fiesta era la ausencia del mejor cantador, que actualmente sufre cadena perpetua en el penal de Ocaña. Todos lo lamentamos mucho, así como la falta de un guitarrista de Jerez que se ha quedado manco. Ayer decía un hombre del pueblo: ya se han acabado las fiestas, y tenía razón. Así, además, lo han comprendido las nubes, por eso llueve. Bueno, más chistes aparecen, chistes, lo podéis leer, no hace falta reseña. El encaje de un catalán y un vasco, como es Rusiñol y Zuloaga, que llama muchísimo la atención, porque además los dos grandes aficionados, y en el caso de Rusiñol, como ahora vamos a ver después, hasta buen cantador. Hay que decir que también un asturiano como Darío de Regoyos era un tocador de primera. El existencialismo, que vengo diciendo, fijaros lo que sale por la boca del cantador: la muerte, cruces, el garrote vil, las calaveras, el amor llorando, el corazón llorando, los grilletes, anda, arma mía, y sigue echando alegrías por esa boca. Esto es un chiste de Bagaría. Bagaría, además, llegó a ilusionarse tanto con este proyecto que por única vez se convierte en escritor y lanza 2 grandes artículos en El Sol. Son dignos de ser leídos y tienen su punto humorístico, pero realmente son una especie de investigación de qué es el flamenco por su propia parte.
Las musas nacionales, volvemos otra vez a la crítica política. La musa de la poesía, el erato de la elegía, con el pordiosero cantando ay, 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 y con un león famélico, que es un león de las cortes, porque esto se está refiriendo a la prensa madrileña y se está refiriendo a los problemas políticos. O esta otra, que también es exactamente igual. En la parte de arriba, de este cuadro flamenco, lo que dice, porque se leerá, supongo, mal, aquí atrás, dice: Cantejondo, premio amor, tendré una penita grande si no llego pronto a ver el día que vuelva a España don Damaso Berenguer. Esto es una alusión directa al informe Picasso, a la guerra de Anual y a Damaso Berenguer, que va a ser uno de los que apoyarán el golpe de Primo de Rivera y que al final va a ser el presidente del gobierno en un momento dado. Se reclama que vuelva el orden en ese desastre que es la guerra de África. Y, bueno, abajo también hay otra parte que dice: la fiesta del Cantejondo en Granada. Si el cantador se arranca por este cante, seguro que por aclamación nacional se lleva el premio. Y, bueno, este tiene hueso. Este aparece, el guitarrista de Santiago Rusiñol. Aparece en un semanario catalán que es La Esquela de la Torratxa. El texto, se verá muy mal, supongo, dice lo siguiente en catalán: Granada, ciudad bravía, que entre bares y tabernas cuenta más de, no, que entre antigua y moderna cuenta con más de 1000 tabernas y una sola librería. El concepto en contra es importante. Incluso en esta cuestión del humor, el sentido agridulce, que también le pasó a Falla a lo largo del proceso. Y le pasa además con Ángel Barrios. Ángel Barrios, que le había pedido a Manuel de Falla que fuera el padrino de su hija, de Ángela, y que en esa fecha, en la fecha en la que se prepara el concurso de Cantejondo, todo este jaleo del ayuntamiento, mes de febrero especialmente, le pilla en Madrid y desde el principio no se ve que le guste mucho la idea del Cantejondo, porque su firma llega tarde, no consigue demasiadas firmas en Madrid, se empiezan a coger de él, por ejemplo, Adolfo Salazar, Enrique Fernández de Agosto luego también. En fin, ahí pasan cosas. Y hay una correspondencia cruzada entre Falla y él, en la que se dicen las cosas a medias y que va a producir uno de los grandes fiascos para Manuel de Falla, porque pasará a llamar a Ángel Barrios en su correspondencia como el ex amigo Barrios. Y es que Ángel Barrios proyecta desde Madrid hacer un festival de danzas españolas y está guardando en Madrid hasta que se apruebe el presupuesto para el Cantejondo de Granada, para meter inmediatamente detrás una proposición al ayuntamiento en el que por menos dinero por cada espectáculo, en vez de 2 noches, eran 6 noches. Cuando eso se publica en el periódico, Manuel de Falla pregunta atónito a todo el que pilla, y entre ellos a José María Rodríguez Acosta, y todos le dicen que no saben nada. Pero a partir de ese momento se condena, en principio de por vida, a Ángel Barrios, aunque luego se harán las paces e incluso participarán en conjunto de los autos sacramentales que hemos visto antes, aunque eso sí, Falla no quiere ni verlo y estará en Inglaterra mientras se produce esa cuestión. También hay otro momento agridulce, un momento agridulce enorme, porque el concurso arroja una cantidad de más de 30.000 pesetas de beneficio. Ese dinero, Manuel de Falla y Zuloaga pensaban siempre que fuera dedicado al sostenimiento de la escuela de Cantejondo que se había fundado, porque era necesario dotarla pues, de discos, de cantadores, de guitarristas, en fin, el mantenimiento y el sostén. Pero el centro artístico, como era el encargado de llevar las finanzas, en ese instante la junta directiva y la masa social dijo que no iban a costear aquello y que ese dinero se emplearía en la creación de la biblioteca de la entidad. Una gran biblioteca, que además yo, por ejemplo, la he podido disfrutar, pero claro, pasamos de una utilización de un dinero de manera pública a una manera privada. Eso jamás lo perdonó Manuel de Falla.
y se quejó a Fernando de los Ríos, al alcalde, a Rodríguez Acosta, e incluso intentaron que ya por lo menos la mitad se diera a la caridad. Entonces, en el año 26, Juan José Santa Cruz, el ingeniero Santa Cruz, que es el presidente del centro artístico, le pide a Falla, por lo que se ve, que le ayude en una actividad que querían hacer relacionada con los autos sacramentales. Y como Falla se niega rotundamente, apela a Fernando de los Ríos, que en esa fecha además ya creo que ya está en Madrid. Y Fernando de los Ríos le contesta con esta carta: querido amigo, como he sospechada, no ha sido afortunada mi gestión, ante Manuel de Falla. Nuestro querido amigo, el señor Falla, no quiere colaborar con el centro artístico en tanto éste no entrega a los pobres lo que les pertenece. Disculpe que por razones de abrevio de tiempo le diga tan descaradamente la razón alegada por don Manuel para no dar su autorización. O sea, eso lo tuvo presente hasta el último momento. Nunca perdonó al centro artístico por no haberse utilizado en el fin social que ellos querían, el dinero. Y aquí sucede una cosa muy curiosa. Siempre hay aprovechados, y en este caso los aprovechados pues vinieron de la pérfida Albión. Cuando se está juntando todo esto, de pronto llega una carta de un señor que Falla no conoce, pero que viene bien relacionado, que habla de la casa Chester en Londres, en fin, habla de John Bertrand, que es un gran amigo de Manuel de Falla, y le propone que para ayudar al concurso de Cantejondo, pues que propone que venir con una soprano, con una cantante, y hacer una demostración de los cantos populares de Inglaterra después del concurso. Es este señor de aquí, que se llama John Leigh, y Ursula Grenville. La verdad es que nunca he sabido cómo se llama, porque en cada periódico lo ponen de una manera. No hay forma que ponga el apellido igual. Y dan un recital en el Hotel Palace. El recital, por lo que se ve, fue regularcete. Y tuvo un eco curioso, pero sobre todo hay un artículo de Ramón Gómez de la Serna, otra vez, que se llama El Cantejondo inglés. Cuando se organizó el concurso de Cantejondo, el maestro Falla envió programas a Inglaterra, invitando a los aficionados a esas cosas en Londres. Muchos de ellos han respondido y han asistido con emoción vivísima a las sesiones del concurso, caracterizándose entre todo un joven inglés de pelo dorado, el señor Montagu, que con gran inteligencia ha formado parte de la comisión cantejondista. «Esto es más grande que las pirámides», gritaba con su entusiasmo el inglés, que por su gran afición le llamaban el niño de Pousson. Su pueblo natal en Inglaterra, escrito sin duda con muy mala ortografía por mí, en contraposición a los numerosos niños del flamenco, o al niño de Huelva, al niño de Jerez o al niño de Jaén. El maestro Falla estaba encantado con los extranjeros de Alcurnia que iban llegando a la fiesta, pero una mañana recibe un telegrama de Londres en que le decían: cantaores ingleses y escoceses han salido hacia España para prestar su colaboración en el concurso. El maestro Falla se ha quedado perplejo con el telegrama y me lo ha mostrado en silencio. Muy bien, le he dicho yo, vamos a oír el Cantejondo inglés. Esto va a ser maravilloso. Falla espera con nuevo entusiasmo a esos grandes patriotas que vienen a lanzar sus jipíos ingleses con gran fe. Numerosos escoceses con las pantorrillas al aire van a descender del tren mañana o pasado con sus gaitas al hombro. Sus gaitas como perras de muchos pezones. Será emocionante y completará la penetrante lección que se ha dado el alma de un pueblo rebelde y olvidadizo para su tradición más honda, el que los hijos de un pueblo de la elevada categoría del inglés y tan a la cabeza de la civilización lancen sus ayes nacionales y suelten su yipi-yay, yay, yipi-yay, yay. Como el gran viejo con voz de ultratumba, que ha sido el premio del Cantejondo, lanzaba ya sus «la enterraron, la enterraron, la enterraron». Esa era la sigrilla de Silverio que cantaba el tenaz. Pues bien, jocosamente hace este artículo Gómez de la Serna, pero Tren, que es el gran amigo de Falla y el que le lleva los papeles con la editora Chester, le escribe a Manuel de Falla, porque Manuel de Falla, al cabo de ya tranquilizarse con el concurso, le pregunta que quiénes eran esos personajes. Y entonces le dice: Granada para mí es la escuela de donde nosotros los extranjeros deben acudir para sentir las bellezas del cantejondo y los efectos armónicos, tan maravillosamente modernos muchas veces.
con su brillante claridad de sonidos de la guitarra. Y es usted el gran maestro de todas esas cosas, el maestro, como se decía una vez de no sé qué sabio chinés, el maestro, el modelo de 10.000 generaciones. Y por eso no tengo palabras para decirles mis sentimientos de horror y de vergüenza a ver este paraíso y escuela de todas las bellezas musicales que es Granada, hecha víctima de una invasión bárbara de la música comercial londinesa. Entre 1.000 músicos ingleses, 999 hubieran venido a usted como discípulos humildes para aprender. Uno ha venido sin otro propósito que hacer propaganda para una casa editorial. Inútil e innecesario decir a usted que las canciones traídas aquí por Mr. Henry no representan ni la música moderna inglesa ni las canciones populares tradicionales, dos cosas, según parece, de las que él no sabe nada. O sea, un ataque fulgurante a esos personajes aprovechados que además cobraron y también metieron en un apuro a Manuel de Falla. Otro capítulo importante se realizó en Corpus, y en el Corpus las carocas. Pero es que además ese año las carocas se recuperaban. Se habían perdido durante mucho tiempo porque hubo quejas de gente que se sentía aludida y maltratada por las carocas, y ese año se recuperan. Y aparecen hasta 7 carocas en las que se mofa un poco del concurso de cante jondo. Esta es una de esas carocas, no es la original, lo que es el dibujo, el texto sí. El original se lo encargué yo a un ilustrador porque me hizo mucha gracia el ver a Falla, Fernando de los Ríos, Zuluaga, Lorca y Lanz ante la efigie de San Nicolás, que era donde se iba a interpretar con este texto de San Nicolás, tu perdón venimos a suplicarte, pues si una torpe canción te llena de indignación, son cosas que pide el arte. Y creo que es un ejemplo también de cómo se transmitió de una manera más popular, y que ya digo que se hicieron hasta 7 distintas. Y igual que hubo un concurso de canto hondo, hubo un concurso de canto alto. Se desarrolló en el Polinario. Allí se juntaron pues casi todos los artistas que habían venido, entre ellos Rusiñol y Enrique Fernández Arbós, y al final pues se estableció un premio y se hizo este diploma que se conserva en la Casa Museo Ángel Barrio de la Alhambra. El texto dice: Alá es hondo. Reunidos en sesión oficial, las señoras y señores que constituyen el jurado calificador, se acuerda por unanimidad conceder el premio de honor a Santiago Rusiñol, chico de las Ramblas, que con unos hipíos muy de su punto derrotó al Fernández Arbós, batuta, recordemos que es director, a quien no obstante su mala fortuna se le concede un segundo premio atendiendo a las extraordinarias condiciones que el dicho batuta posee para bailar de punta. El jurado estimó oportuno mencionar al Almodóvar, Ciprés, superviviente a Bencerraje, cuya gota de sangre histórica se conserva melancólicamente en su canto hondísimo. Asimismo, se acuerda otorgar el premio extraordinario de guitarra al tocador Ángel Barrio, niño de Alba, que se pinta solo para el caso, en casa del cónsul de la Alhambra, Apolinario, el año 1201 del nacimiento del profeta. Alá es hondo. O sea, la juerga también está presente en todo este espacio y, por tanto, la chanza y la guasa, como diría un flamenco. Esto es un fotograma de la película de animación que se está gestando por la productora de las Siesta Producciones, que lleva José Sánchez Montes, se llama Las noches de Duende y Luna, y es una reproducción de la noche del concurso en una vista que hasta ahora no se tenía. Siempre la otra vista es desde el otro lado, desde el kiosco hacia acá, y esta será un poco la imagen que va a tener esta película, y he pedido permiso para poder proyectarla en estas 3 últimas conferencias que he venido dando, siendo el dibujante Francisco Arcel y el coronel Manuel Sicilia, en estos dibujos digitales que yo tengo muchísimas ganas de ver parte de esas animaciones. Yo he colaborado como documentalista y estoy ávido de conocerlo. Pero quiero sobre todo que se ve muy bien lo que tuvo que ser esas noches, ¿no? Ese atardecer, esa nocturnidad, la luna en la Alhambra, con todas las bombillas, los farolillos, la intensidad, el sonido, por supuesto, del cante y del baile, de los taconeos, la presencia de todo ese vestuario espectacular, el aroma también de la propia Alhambra, pero sobre todo es que además se hace un juego más,
que es que se juega con los fuegos artificiales y con efectos de color. Y además se suma un juego más, buscando casi la experiencia del arte total, que es que se esparce, antes de que entre el público, se esparce juncia y mastranzo, con lo cual, al ser pisoteada, imaginaros el aroma y la noche tan maravillosa que tuvo que ser. Tanto que Edgar Neville, y con esto acabo, no saquéis corriendo todavía, hace una pequeña crónica que creo que marca mucho cuáles son los sentidos y los sentimientos. Hay que decir que Edgar Neville no sabía nada de flamenco. Viene aquí por primera vez y en el año 55 hace la primera película documental sobre el flamenco de España. Y a partir de ahí surge una tradición cinematográfica sobre el flamenco. El texto dice: Granada, 12 de junio. Granada nos ha deslumbrado de tal manera, nos ha enloquecido hasta tal extremo, que renunciamos a escribir nuestras impresiones hasta que, reposado un poco nuestro espíritu, pongamos en orden nuestras ideas. Reseñaremos primero lo que vemos y lo que oímos, y dejaremos lo que sentimos para después. En la mañana de hoy han subido a la Alhambra Ignacio Zuloaga, Falla y otros directores del concurso con objeto de dirigir los trabajos de decoración de la Plaza de los Aljibes, que es donde se celebrará el festejo. Nos dirigimos con ellos después al Museo de Santo Domingo, donde Zuloaga expone más de 20 lienzos. Estos están presentados de un modo insuperable y la impresión que producen es grande. Después de visitar todos la Alhambra, rindiéndole nuestro homenaje de admiración, bajamos a la ciudad y conocimos a Chacón, el rey del cante jondo, y con él asistimos a las pruebas eliminatorias. Nos contó Chacón cómo había ido desarrollándose el concurso. Añadió que en una de las primeras pruebas se presentaron un muchacho joven sevillano y un viejecito. Este se sentó en un rincón sin hablar, esperando vez. El sevillano, en cambio, comenzó a alborotar diciendo que era una celebridad en el arte, es Manolo Caracol, el otro triunfador del concurso. Comenzó la sesión y la celebridad quedó eliminada, pues a semejanza de otros muchos era cantador de flamenco moderno, de malagueña, granaína, sevillana, o sea, de los derivados del jondo. Le tocó cantar al viejo y, adelantándose hacia Chacón, le dijo: «Hoy no voy a poder cantar, tengo la voz tomada por el cambio de agua». Venía de Puente Genil. El maestro le respondió que solo con hacerle al cantor unas preguntas teóricas se daría cuenta de si sabía o no lo que deseaba conocer. En efecto, le preguntó algunas cosas a las que el viejo contestó sin vacilar perfectamente. Después Chacón le preguntó si conocía la 31 de Silverio, célebre sigrilla del que fue califa del cante. El viejo respondió: «No acierto a contestar, pero verá esta». E inició con maravillosa voz una sigrilla. Chacón dijo: «Esa es». Y se fueron entusiasmando todos gradualmente según cantaba el vejete. Chacón le abrazó entusiasmado, diciendo que era el mejor cantador que había oído en su vida. Falla y Zuloaga estaban extasiados. El viejo resultó que había sido compañero del famoso Silverio, la figura suprema del cante, cuyo nombre veneran con respeto los entendidos. Hemos hablado con el anciano y hemos sabido algo de él. Es un jornalero de Puente Genil, originario de Morón. En su juventud, cuando el verdadero cante jondo estaba en su apogeo, fanático él de este arte, cantaba y cogía el estilo de su amigo Silverio. Murió este y el cante grande comenzó a decaer. Silverio, un día le pidieron que cantase granadina y malagueña. Desde entonces el viejo no volvió a abrir la boca, pensando que su cante había muerto. Así habían transcurrido 20 años, cuando meses atrás un amigo le leyó en un periódico el anuncio de este concurso granadino y entonces, sintiéndose el artista rejuvenecer, empezó a recordar lo que de mozo dominaba: las seguirillas, las cañas, las soleares puras. Salieron otra vez de su garganta, donde había estado encerradas como en una urna, valientes y clásicas como en sus mejores tiempos, y entonces decidió acudir al certamen. Llegaron los boletines al pueblo y se apuntó en todas las pruebas. Cuando llegó el día de ponerse en camino, lo hizo a pie. Vino desde Puente Genil en 3 días, unos 120 kilómetros, a los 70 años, solo por volver a cantar como en sus mocedades y por si conseguía que resucitase el cante muerto. La narración de Diego Bermúdez, que así se llama el vejete, ha conmovido profundamente. Se ha reconocido como maestro y como cuando se publiquen estas líneas ya se sabrá los resultados del concurso, podemos asegurar que suyo habrá sido el primer premio. Por lo menos es lo que merece. Como en Granada se ha fundado la Academia de Cante Jondo, es casi seguro que quede Bermúdez de profesor de niños.
El hallazgo ha sido inesperado. Zuloaga dice que es como descubrir un greco en una iglesia perdida. Falla asegura que toda la música moderna tiene su origen en este cante. También muestra entusiasmo por el viejo compañero de Silverio, quien todos los días nos da alguna sorpresa. Ayer en las pruebas eliminatorias nos dijo: esta noche he recordado esta sigrilla, y la cantó. Se trataba de las cabales de Silverio, lo más grande que cantaba el artista según Chacón. Otro tiempo interesante del concurso es una pobre ciega que vivía en las cuevas del Albaicín, la cual no venía a cantar, pues decía que su canta ya no gustaría y se iban a reír de ella. La trajeron y asombró a la gente con sus livianas, soleares y seguirillas. También se presentan niños que aprendieron el cante por medio del gramófono y que asombran por su estilo. Una granadina de unos 16 años, morena y guapa en extremo, que nos trae un poco soliviantados a todos, se presenta a sí mismo y ganará algún premio. Chacón ha seleccionado muy escrupulosamente a los concursantes y los que quedan son magníficos, culminando entre todos el viejo. El lunes comimos en el Albaicín, en la taberna del 3,5. Fuimos invitados por el círculo artístico. En la mesa se sentaron, además de los socios de los periodistas madrileños, algunas personalidades que acreditan la reunión. Recordamos a Zuloaga, Falla, Rusiñol, Mr. Picard, Gómez de la Serna y otros cuyos nombres no recuerdo. Después de comer, la famosa macarrona bailó, acompañándole la guitarra Montoya, y también cantaron el huelvano, Pavón y el maestro Chacón, que parece que aún tiene 30 años. Después fuimos a San Nicolás, en el Albaicín, y en la maravillosa plaza, desde la cual se domina la ciudad, porque da frente a la Alhambra, iluminada por la luna, cantaron de nuevo los cantadores para el pueblo que desbordaba de entusiasmo. Tarde, muy tarde, nos retiramos. Del Albaicín descendió el grupo que se fue desgranando al llegar a la ciudad y nos separamos y acaso continuamos pensando todos en lo mismo. Edgar Neville. Al final, en San Nicolás, de manera espontánea, también se dio el concurso de cante jondo y yo creo que estas palabras cierran cuál es la emoción que llegó a producirse esos días de hace casi 100 años. Y siento haberos entretenido tanto.